Buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a la conclusión del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 29, hasta el final del capítulo. Por favor, sígame con su vista. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esta porción que acabamos de leer ya es la sección final, las palabras concluyentes de todo el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús, el cual hemos estado estudiando las últimas semanas. Empezamos en el capítulo 5, versículo 1, donde Mateo registra el comienzo de este sermón, y acabamos de leer su final. Esta sección también se le puede llamar, lo conocemos como el Sermón del Monte o como el Sermón de la Montaña. También se le puede llamar el discurso del Rey. Recordemos que al principio, cuando comenzamos viendo esta serie del Sermón del Monte, hablábamos que el Señor, en su cualidad de Rey, estaba en este momento dando cuál es su plan de gobierno, o lo que nosotros entenderíamos, no para ver si era aprobado o les gustaba a las personas. Él estaba diciendo cómo se regía este reino y cómo deben comportarse los ciudadanos de ese reino. Nosotros entendemos que cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios, tiene un propósito de enfatizar o destacar sobre la persona del Señor Jesús. Mateo, por ejemplo, él enfatiza al Señor Jesús o destaca de la obra del Señor Jesús como la llegada del Rey. Él enfatiza la realeza del Señor Jesús. Marcos enfatiza o destaca el carácter de siervo del Señor. El Evangelio de Lucas destaca su humanidad. Es por eso que usted va a ver que es en este Evangelio donde se habla mucho del título referido al Señor Jesús, el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Juan destaca su divinidad. Por eso es que podemos afirmar, cuando hablamos del Sermón de la Montaña, que se habla que este evangelio, hablando de la realeza de Cristo, este discurso o este sermón se le puede llamar el discurso del Rey. Pero cuidado, no es un discurso, es el discurso. No es el discurso de un rey, es el discurso de el Rey.
el rey al cual todos los reyes de la tierra le están sometidos. El discurso del rey no se puede ver meramente como palabras bonitas. Tampoco se puede considerar meramente como, una doctrina buena, sino que es un discurso o el discurso al cual todo ser humano debe estar atento. Descuidar lo que el Señor, el Rey, ha dicho en su discurso es la muerte. Él lo acaba de decir. Tener en poco el discurso del Rey es tener en poco al Rey. Tener en poco el discurso del Rey trae consecuencias eternas terribles. No basta con derrochar elogios sobre este sermón. Hemos de vivir como exige el Rey. Y cualquiera que no está dispuesto a vivir como Él lo ha dicho en este discurso, no puede ser considerado ciudadano de ese reino. Este rey no es su rey, es su enemigo. Y dice la Biblia que viene con sus ropas y sus muslos manchados en sangre. Y esa sangre es la sangre de sus enemigos. Con esto quiero llamar la atención con las palabras concluyentes del Señor Jesús. Es posible estar admirado con este discurso. Es posible hacer elogios, examinar y quedarse asombrado por la profundidad y al mismo tiempo la sencillez de la enseñanza del Señor. Pero quiero decirle que es igual llamarlo Señor, Señor, Rey, Rey, y no vivir como Él manda. Es lo mismo. Elogiar y admirar el discurso y no vivir conforme a este discurso o lo que exige el Rey es despreciar entonces a este Rey. Vean cómo cierra las palabras Mateo al después de poner todo el discurso del Señor Jesús, versículos 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía ¿cuánta? Mucha gente. Había una multitud detrás de él, porque de alguna manera, por supuesto, imagínense lo que es estar en plena presencia del discurso del Señor Jesús, admirarse de la doctrina. La gente percibía algo diferente en la personalidad y en la enseñanza que estaba haciendo el Señor Jesús. Pero esto es apenas en su ministerio. Nosotros sabemos que esta gran multitud que le seguía, independientemente de las razones o las motivaciones que tenían, al final decían también: crucifícale, crucifícale. Cuando se les puso la opción, les voy a pedir que si hay un niño conversando, al padre por favor que lo guarde en silencio, y si no lo puede guardar en silencio, tenga la confianza de salir del auditorio, no tiene problema. Pero voy a pedir por favor que mantengamos a nuestros niños en silencio. Les decía que en el discurso del Rey, esta misma gente le decía: crucifícale. Y cuando lo pusieron a elegir entre Barrabás, un delincuente, y Jesús, ellos dijeron: danos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? A él crucifícale. Crucifícale. Así que tenemos que tener cuidado cuando vemos todo el discurso del Rey y solamente pretender que nos parezca un discurso bonito. Es interesante que en el final de su discurso, de todo su sermón, el Señor Jesucristo en el capítulo 7, versículos 13 y 14, urge a la su audiencia a tomar una decisión.
Finalizando su discurso, llamó a las personas a que tenían que tomar esa decisión y simplificó las cosas estableciendo que había 2 puertas y 2 caminos. Solo existen, según este rey, 2 puertas y 2 caminos. Tanto ellos, la audiencia que escuchaba al Señor Jesús, y nosotros en el día de hoy deben tomar una decisión. Tú hoy debes evaluar qué decidir, por qué puerta entrar y por qué camino andar. El Señor increpó y llamó a su audiencia a que o vivieran en el camino angosto y entraran por la puerta estrecha, o también decidieran irse por la puerta ancha y andar por el camino amplio. Lo mismo nos sucede a nosotros hoy. El Señor no dejó ni deja que su audiencia o que las personas piensen de Él con una tercera alternativa. No puedes ponerlo en espera. No puedes decidir o pensar, déjame que lo piense y que cuadre bien. Él es el rey que está hablando y te manda y te dice, o entras por la puerta estrecha y andas por el camino estrecho, o has decidido andar por la puerta amplia y andar por el camino amplio. Si decides una tercera opción que el Señor Jesús no te está dando, que es el de ya va, déjame pensarlo, déjame calcular, entonces ya tomaste una decisión y esa fue la puerta ancha. El Señor Jesús acá también dio 2 sendas advertencias. Una de tener cuidado con otros, los falsos profetas, y la otra era de tener cuidado con nosotros mismos. Cuidarse del autoengaño, cuidarse de confiar en una profesión de fe que no está respaldada por una vida consistente a esa profesión. Es la gente que dice que ha entrado por la puerta estrecha, pero vive en el camino amplio. Hay personas a las cuales uno por lo general le está conversando y ellos te dicen, sí, yo he creído en Jesús, sí, yo sé que Él es el Salvador, sí, yo entré por esa puerta estrecha, pero cuando examinan su vida, andan por el camino amplio, y eso no es una opción que el Señor dio tampoco. Es una puerta estrecha y el camino es angosto también. No hay una puerta estrecha y un camino amplio. Si andas por el camino amplio, aunque creas que tomaste la puerta estrecha, tú has tomado la puerta amplia. La puerta entonces es angosta y es así porque a Dios no se puede llegar de muchas maneras. La puerta es angosta porque a nadie puede entrar con sus buenas obras. La puerta es angosta porque solo cabe la obra perfecta de Jesús. La puerta es angosta, estrecha, porque solo hay un lugar para que el que se llegue a ella lo llegue solo por la fe. No hay lugar para la fe y algo más. No hay lugar para la fe y alguien más, solamente por la fe en la obra perfecta de expiación del Señor Jesucristo. Por eso es una puerta estrecha. La otra puerta es una puerta ancha. Es ancha porque conduce por el camino ancho por donde va la mayoría de todas las personas. La mayoría de la gente anda por ese camino. Es ancha porque por ese camino caben todo tipo de creencias. Es ancha porque hay lugar para la tolerancia sincretista. Es ancha porque hay lugar para las propias opiniones y las verdades relativas. Es ancha porque hay lugar para las verdades subjetivas de cada individuo. Es ancha porque hay lugar para todo tipo de religión, todo tipo de tradición, todo tipo de cultura, pero es ancha y lleva a la perdición, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús nos llama, entra por la puerta estrecha y vive en el camino angosto.
Eso es lo que acaba de decir en el versículos 13 y 14. Pero debemos tener cuidado, o debemos notar algo, que el Señor no concluyó haciendo este llamado a entrar por la puerta solamente. No dijo, entren por la puerta estrecha y serás salvo. Nos dice después que después de entrar por la puerta estrecha hay un camino que es angosto. ¿Por qué? Porque entrar por la puerta es apenas el comienzo. La puerta es Jesucristo. Y tú y yo debemos tomar una decisión por Jesucristo. Pero aquel que crea que se basa solamente en tomar una decisión por Jesucristo y nada más, se ha autoengañado, porque Jesús no le dijo eso. Se entra por la puerta estrecha, que es Jesús, pero hay una noticia: es apenas el comienzo del camino. Y entonces se comienza a vivir por el camino que también es Cristo. Camino que se camina sustentado por la gracia de Dios. Es un camino que desde principio a fin se vive por la fe del Hijo de Dios. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20. De modo que si alguno está Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es un camino el cual se allana por nuestras buenas obras, porque ya está allanado por la obra perfecta de Cristo. Aunque sí es un camino por el cual caminamos en buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que dice la palabra de Dios. Si alguien no camina en las obras que dice la palabra de Dios, significa que no anda por el camino angosto, sino que anda por el camino amplio. Es decir, la vida de justicia que dice la Biblia, que se refleja en aquellos que han entrado por la puerta estrecha, son los que verdaderamente han tomado la decisión correctamente. Si usted hoy, a la luz de la palabra de Dios, usted ve toda su vida y no puede llegar a la conclusión que vive conforme a lo que dice la Biblia, usted está en el camino amplio. Por favor, no te engañes a ti mismo. Porque el camino de la justicia es un camino el cual caminamos con Cristo, y que a medida que transcurre el tiempo, el peregrino se va asemejando a aquel que lo sostiene con su diestra de justicia. Un comentarista dijo lo siguiente: la vida cristiana no termina al pasar por la puerta. El compromiso inicial da lugar a una vida de fe. La decisión inicial requiere una ratificación diaria. La conversión inicial conduce a la renovación continua. El arrepentimiento inicial conlleva a un constante retorno a Dios en espíritu de contrición. La experiencia inicial de humillación, abnegación y quebrantamiento y sumisión al señorío de Cristo tiene que ser repetida vez tras vez. El discípulo que ha sido santificado por Cristo descubre que tiene por delante el camino de santidad. Cierro comillas. ¿Refleja su vida eso? ¿Puedes decir tú, entré por la puerta estrecha y ando por el camino estrecho, angosto? Eso es exactamente lo que dijo el profeta Isaías 35, en la versión de las Américas. Dice: allí habrá una calzada, un camino, será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él, pasarán solo los redimidos. Oye las palabras del Señor Jesús. Oye que te urge a que vengas a Él.
entra por la puerta estrecha y anda por el camino angosto. Sin embargo, Él da dos advertencias solemnes el Señor Jesús. Viendo que la puerta es estrecha y el camino angosto que nos queda es largo, el Señor nos da dos advertencias. Versículos 15 y resto. En estas dos advertencias nos dice primero, contra los que nos advierte, contra los que nos quieren desviar del camino estrecho, guardaos de los falsos profetas. Si acabamos de entender que entrar por la puerta estrecha es el comienzo del camino, que es estrecho, el Señor quiere y nos da dos sendas advertencias para que tengamos cuidado. En ese camino estrecho habrá quienes nos querrán desviar de andar en ese camino estrecho. En segundo lugar, nos advierte contra el descuido y el engaño de nosotros mismos. No sea que teniendo o entrando por la puerta estrecha, estemos en el camino amplio y al final oigamos las palabras más terribles que oirá un ser humano. Nunca os conocí, apártate de mí. Son las palabras más terribles que seguramente escuchará un ser humano. Ahora, antes de entrar en cuanto a las advertencias, el día de hoy solo vamos a ver la primera, guardarnos de los profetas. Aparte que ya hemos visto el primer punto acerca de tomar la decisión correcta. La primera advertencia no es algo nuevo ni novedoso en el Señor Jesús. Los profetas de Dios que había enviado en antaño constantemente estaban advirtiendo al pueblo sobre falsos profetas y maestros. Inclusive en Deuteronomio Moisés les advirtió y que les dijo que si alguno de estos profetas los quería desviar de Dios, del camino de Dios, el Señor les decía que no lo oyeran porque Jehová los estaba probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor a veces permite a estos falsos profetas, porque uno se pregunta, pero ¿por qué el Señor no simplemente los elimina y no los deja existir? Porque según Deuteronomio 13, 1 al 5, el Señor prueba a su pueblo para saber si en realidad ellos le aman. Los falsos profetas abundan porque siempre encuentran oyentes animados a escucharlos. Isaías 39 y 10 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo rectos, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Los profetas falsos existen porque hay gente que le encanta que le hablen mentiras, porque hay gente que le digan cosas halagüeñas. Porque hay gente que le gusta que le digan, tú eres un rey, tú eres una reina, tú eres una princesa, tú eres un princeso del reino. Tú tienes un potencial dentro de ti. Ay, me encanta, claro que sí. Mateo 24, el mismo Señor Jesús advirtió, se levantarán falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nota que dice si fuera posible, es decir, no es posible. Los que los siguen son falsos creyentes. Juan advirtió también, hablando de que había muchos engañadores que han salido por el mundo. Pablo en Romanos 17 advirtió que había muchos que estaban causando divisiones, tropiezos contra la doctrina, pero ellos eran servidores de sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, son unos aduladores. ¿Y a quién no le encanta que le adulen?
En el Nuevo Testamento se les llama falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, espíritus engañadores, mentirosos, testigos falsos, falsos cristos. Es una advertencia solemne, hermano, al cual el creyente, a quien tiene a Jesús como Rey, obviamente escucha con mucha seriedad. Como les decía ahorita, existe un gran mercado de profetas falsos porque hay mucha gente que no está dispuesta a oír la verdad. Prefieren oír cosas agradables y a un adulador. ¿Cómo podemos definir a un profeta? ¿Cómo para poder identificar al falso profeta? Esta es la definición más básica y general. Hay dos aspectos que se puede entender de lo que era un profeta. En primer lugar, los profetas eran hombres que fueron divinamente comisionados por Dios. Fueron hombres llamados verdaderamente por Dios. Es decir, ningún profeta verdadero en el Antiguo Testamento se le ocurrió la idea: yo debería ser profeta. Esa carrera, no sé, me gusta, es interesante. Eso no existe. En primer lugar, eran hombres comisionados por Dios. En segundo lugar, los profetas presentaban un mensaje que no era de ellos, era de Dios. La frase introductoria más particular de ellos: así ha dicho el Señor. Oh Dios, a través de Moisés, Jeremías, Ezequiel, ve y les dirás mis palabras. Entonces vemos que son llamados por Dios y declaran solo el mensaje de Dios. Los verdaderos profetas entonces son personas que no se comisionaron a sí mismos, ni tampoco hablan lo que se les provoca. Son falsos, tal cual dice el profeta Jeremías capítulo 23. En Jeremías capítulo 23, versículo 14, se dan varias descripciones y anuncios sobre estos falsos profetas, dice la Biblia. Y los profetas de Jerusalén, en los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Eran personas, en primer lugar, que no le anunciaban a las personas el pecado precisamente para que se convirtieran. En vez de denunciarlos como pecadores que son, lo que hacían era ser aduladores y que la gente no se convirtiera. Es la persona que le dice a su público que no tiene ningún error, que Dios lo ama así, que Dios lo acepta tal y cual eres, que Él no hace acepción de persona. Es un falso profeta. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y son las personas que aún sabiendo, reconociendo que los hombres son perversos, condenados y apartados de la ley de Dios, aún así, no, tranquilo, no te va a pasar nada malo. Dios te ama muchísimo y te acepta tal cual. Eso es falso. La misma circunstancia que denunciaba Jeremías es la misma de hoy con los falsos pastores. La misma. Personas que son halagüeños, aduladores, lisonjeros, motivadores, son falsos. Y hay que describirlo
por lo que son. Uno de los ejemplos del siglo XX-XXI fue un cierto movimiento que se llamó el Templo de Dios. Surgió en Estados Unidos a partir de 1950. Terminó con el suicidio más grande de la historia de la humanidad. Aproximadamente 1000 personas se suicidaron por un hombre que se decía ser de Dios, llamado Jim Jones, en una ciudad que convirtieron el pueblo de Jones o el Johnstown. Se fueron de Estados Unidos a Guyana a vivir y terminaron suicidándose por las órdenes de ese lobo. Entre una de las cosas que se habló de él, una investigadora, miren lo que hizo. Sabía cómo inspirar esperanza. Estaba comprometido con las personas necesitadas. Aconsejaba a prisioneros y delincuentes juveniles. Empezó un centro de inserción laboral. Abrió casas de reposo y hogares para personas con síndrome de Down. Inauguró una clínica de salud. Organizó un centro de formación profesional. Proporcionaba ayuda legal gratuita. Fundó un centro comunitario. Predicó acerca del reino de Dios. Y expulsó demonios. Hizo milagros. Curó a gente. Terminó después mandándolos a suicidar a todos. Porque él era la encarnación, básicamente, de la verdad. Y todo este tipo de gente haciendo caricaturas del verdadero reino de Dios. Usted y yo debemos tener cuidado con esos lobos rapaces, como el Señor Jesús lo manda, guardados de los falsos profetas. Déjeme darle rápidamente unas características, no son todas, pero unas características de personas que son lobos rapaces o de iglesias, entre comillas, que en realidad son sectas peligrosas. Por lo general, aspectos generales, todo gira alrededor de ese líder. Él es el único que sabe. Él es el único que entiende la Biblia. Él es el único que tiene el mensaje de Dios. Él es el único que le puede hablar a la gente. Él es el único que se le puede pedir consejo. Él es el único que toma decisiones sabias. Un lobo rapaz. Si usted conoce a alguien así, eso es un lobo. Por lo general, ese líder es incuestionable, infalible. Nunca se equivoca. Nunca se le puede poner en duda alguna opinión. No, él conoce todos los propósitos de Dios. Otra característica, a las personas a quienes van a esos lugares o quienes se reúnen alrededor de él, no se les deja tomar decisiones. No se les deja asumir responsabilidad. Es muy interesante porque como pastor, muchos hermanos, por supuesto, y a veces les digo gracias y valoro la confianza que me dan para que les ayude a pensar sobre tomar una decisión. Pero una de las cosas que tengo mucho cuidado es decir, ok, de las cosas que me hablan, ayudándote a pensar, no veo un problema acá o no veo un problema allá. Es una situación donde lo que me estás planteando parece bueno, cuando es una decisión importante que tomar y a veces la comparto. Pero ojo, yo no te puedo decir que te va a ir bien. Solamente Dios sabe si te va a ir bien. Yo te puedo ayudar a pensar que probablemente no estás violando un principio de la palabra de Dios. Sin embargo, lo que suceda con tu decisión es tu responsabilidad. Tú debes asumir la responsabilidad. Ay, no me gusta ser pastor porque yo quiero decir, es que el pastor me dijo. No, entonces eso no lo va a encontrar aquí. Usted está buscando una secta. Usted está buscando un papá o un adivino. No es lo que va a encontrar entre nosotros. Se identifica al pastor con la institución o viceversa. La institución es el pastor. Básicamente no se le puede cuestionar, como decía ahorita. Las frases más comunes de la gente que se reúne en secta es: no juzgues al ungido. No puedes juzgar al pastor.
No cuestiones al pastor. Nuestro fundador es santo. Por lo general, este tipo de grupos son invasores. Las personas no pueden vivir o deben vivir solamente con ellos, hacer sus actividades solamente con ellos. Todo en su vida debe estar abierto a todo el mundo. Por lo general hay radicalismo irracional. Las personas no te saben explicar por qué hacen o dejan de hacer tal cosa. Simplemente se lo mandaron. Lo dice el líder, lo dice él, lo dice ella, y hay que hacerle caso. Por lo general hay aislamiento social. Se controla absolutamente todas las relaciones de la persona. Y otra característica, la apariencia externa es muy similar. Se visten iguales, hablan igual. Todo el mundo quiere tener el peinado de la pastora o la líder, o la ropa que usa. Parece que le sacan copias, o hablan, conversan de la misma manera. Una secta, son lobos rapaces. Esa, entre otras características que ya no tengo tiempo de hablar. Son peligrosos porque son lobos. No es evidente a primera vista. Ellos tienen apariencia de piedad. Ellos parecen ovejas. Eso es lo que dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A primera vista su mensaje no parece dañino. Uno no se percata y parecen que son inofensivos. Ninguno de nosotros nos cuidaríamos de una oveja porque es un animal inofensivo. Pero estos hombres parecen inofensivos, pero ellos ocultan su verdadera naturaleza. Y en segundo lugar, el resultado de inmiscuirse con ellos es devastador. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aunque decía en este momento, hace un ratico, que los verdaderos creyentes no pueden ser engañados por los falsos profetas, eso no significa que ellos pueden dormirse en los laureles de la seguridad. El verdadero creyente oye las advertencias del Señor y no comete el error del descuido, la pereza o la negligencia. Aquellos que son negligentes terminan en la apostasía, y al terminar en la apostasía es síntoma de que nunca en realidad eran un verdadero creyente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros habrían permanecido con nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? El verdadero creyente toma en serio las advertencias del Señor Jesús. Los falsos creyentes, por supuesto, en el deseo, la picazón que les dan el oído por escuchar lo incorrecto, por lo general están pidiendo milagros. Háblenme de que voy a tener prosperidad, muéstreme cómo dominar las fuerzas espirituales, muéstrenos cómo convertir muelas en oro. Una casualidad que en todas las campañas sale una muela de oro. ¿Cómo hacen crecer piernas?
Muéstreme cómo tumbar a la gente. Dígame a dónde voy a viajar próximamente. Háblenos del potencial que hay en mí mismo, de que mis palabras tienen poder porque soy el Hijo del Rey. Todas esas cosas les encantan al no creyente porque despiertan el morbo y levantan el ego personal. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11 dice de la siguiente manera: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Que dice: no les gusta escuchar la ley de Dios. Que nos expliquen el propósito de la ley. Que nos enseñen más de la Biblia. Que se nos hable de que hay un camino estrecho y una oposición de ser cristiano. No. Que se nos enseñe teología. No. Díganos cosas prácticas. Háblenos de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Sí, yo también quiero ver a un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo no es alguien que se le llena las manos de escarcha, ni que se cae en el suelo, ni que anda haciendo cuanta payasada en la televisión como abundan. Un hombre lleno del Espíritu Santo es alguien que explica las verdades de las Escrituras, te abre las Escrituras y de principio a fin te hace ver a Jesucristo. Un hombre del Espíritu Santo, cuando camina en humildad, amor, gozo, paciencia y dominio propio. Un hombre lleno del Espíritu Santo vive lo que predica. Para terminar, el Señor nos dice o nos da la advertencia que hay una manera de identificar a estos falsos profetas. Dice en versículos 17 al 19, desde el 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, conclusión, por sus frutos los conoceréis. Lo dice en el versículo 16 empezando, y lo dice al finalizar el versículo 20. De manera que lo que nos dice el Señor que hay que observar es el fruto. Lo que nos hace la pregunta de los 1000 frutos. ¿Cuál es el fruto? ¿En qué debemos enfocarnos? Usted dirá: bueno, la conducta. Debemos ver la conducta de las personas, porque si se comportan o si viven a espaldas o en hipocresía, no podemos seguir a tal persona. Es verdad, ciertamente cuando vemos que alguien vive contrariamente a lo que dice, se ha convertido en un hipócrita. Pero a pesar de que se detectan, no es muy fácil, porque el que es hipócrita en ese sentido es hábil. Le hablaba hace poco de este perverso que mandó a suicidarse a unos 1000 personas, que su movimiento empezó en 1950 y terminaron suicidándose el 18 de noviembre de 1978. 28 años se demoró para reconocer a este perverso. Y una de las cosas más dolorosas, que aproximadamente 300 niños fueron envenenados allí. Ahora, por eso digo, aunque sí, una persona que vive en hipocresía, debemos rechazarlo y evitarlo o alejarnos de él. Estas personas son hábiles para engañar. Ahora,
Si eso se mira así, vean este comentario de Donald Carson, un teólogo muy respetado, que explica sobre esta parábola pequeña que da el Señor. Él dice: si se mira sin cuidado, el espino o la zarza tenía unas bayas que podían confundirse con uvas, y había un abrojo que tenía unas flores que de cierta distancia se podía confundir con higos. A primera vista o de manera general, estos elementos parecen buen fruto, igual como los falsos profetas. Ahora, si yo les he dicho que, aunque es verdad que la conducta refleja mucho cuando una persona es un hipócrita y es un lobo vestido de oveja, por lo que dice la palabra del Señor, no es la primera cosa que debemos detectar. ¿A qué me refiero? Me refiero creemos que el Señor se refiere a la enseñanza de las personas. Eso lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos allá. Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. ¿Cuál es el fruto? Yo le estoy diciendo que la enseñanza. ¿En qué baso eso? En las palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que el primer fruto, aunque estamos hablando que la vida hipócrita es uno de esos frutos que se deben tener cuidado, el primer fruto al cual el creyente hace bien en estar atento es sobre la enseñanza de las personas. Y si una enseñanza no es conforme a la palabra de Dios, usted está delante de un lobo vestido de oveja. Así que no puede justificar a alguien que enseña lo incorrecto, pero que él supuestamente tiene buenas intenciones. No puede justificar a alguien que le dice, justificar. Usted es advertido por el mismo Señor a que tenemos que tener cuidado con la enseñanza de las personas. Y que si detectamos obviamente error y confusión en su enseñanza, es una persona de la cual debemos alejarnos. Andar en el camino estrecho depende de eso. Según la primera advertencia, cuídese. Pero le voy a dar algo que es su total responsabilidad. Mi querido amigo y hermano, si tú no eres diligente en estudiar las Escrituras, usted nunca tendrá el criterio para identificar a un falso maestro. Hay personas que son muy capaces de explicar los misterios, los detalles, los personajes de Avengers. No saben dividir un libro de la Biblia. Hay personas que son muy capaces de hacerle cualquier exposición extraordinaria de cualquier tema, pero no conocen su Biblia. Son incapaces de decirle los libros del Nuevo Testamento o los del Antiguo. Los del Nuevo son menos, 27, los del Antiguo Testamento.
Es su total responsabilidad si usted cae preso de un lobo, de un falso. Pero precisamente porque usted ha descuidado lo que el Señor ya le ha dado. Que el Señor nos ayude y que nos haga tener con seriedad esta senda advertencia, mis hermanos. Sobre todo porque yo veo que hay muchos ahorita en nuestra era tecnológica que les encanta escuchar predicadores por internet. No tiene nada de malo, yo también lo hago. Pero obviamente a estas personas que no viven en Venezuela o que no los tenemos a diario, no sabemos cuál es su vida. Por lo que entonces no sabemos si es un falso. Pero como los escuchamos, debemos tener cuidado a quién estás escuchando. A quién estás escuchando. Y eso obviamente es el mismo criterio para evaluar a los pastores de esta iglesia. Que si tú puedes ver que están enseñando equivocadamente, tú tienes la responsabilidad divina de llamar la atención. Y si una persona no quiere rectificar, de no seguir o no dejarse embaucar. Hay personas que a veces he quedado estupefacto por el montón de estupideces que oigo que dicen algunas personas. Es increíble. Es increíble. Y a veces yo digo, Dios mío, puede ser que ese tipo sea un charlatán, pero ¿cómo es posible que tenga tanta gente que lo siga? Porque al final no son inocentes culpables, pero no son víctimas inocentes, son víctimas culpables. Son culpables porque son negligentes. Y porque al final no son verdaderos creyentes. No les gusta que les prediquen la verdad. También he tenido la triste experiencia de a veces ayudar a hombres que se llaman pastor, y eso lo pongo entre comillas. Cuando uno les enseña lo que claramente dicen las escrituras, lo cuestionan, lo ponen en duda. A veces ni siquiera es que escuchen a uno, que escuchen claramente lo que ellos tienen en las Biblias que ellos dicen que es suya. Y aún así no aceptarlo. Lobos rapaces, engañadores y embaucadores. El Señor nos ayude. Gracias, Padre, por las advertencias que nos da, Señor, en el camino al cual nos has llamado a recorrer. En primer lugar, Señor, nos hace un llamado solemne a tomar una decisión importante: la puerta estrecha y el camino angosto. Oh Señor, solamente tú puedes hacer lo que ningún ser humano puede hacer: llamar eficazmente a aquellos que escuchan el Evangelio. Que en Jesucristo, la única persona, la verdadera puerta y el único camino, y no hay otro, no hay algo más y no hay alguien más. Que llames a la fe y al arrepentimiento a aquellos que has elegido desde la fundación del mundo. Y una vez que hemos tomado la decisión de entrar por esa puerta estrecha, también ir por el camino angosto. Oh Señor, ayúdanos y que nos haga despertar si alguno de nosotros se ha descuidado, Padre, y pueda renovar el quebrantamiento, el arrepentimiento, la abnegación, y volver, Señor, su vida al señorío de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y mientras andamos en ese camino, Señor, también ayúdanos a tomar con solemnidad y seriedad la primera advertencia que nos hace: nos guardemos de los falsos predicadores. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.